A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, muy bienvenidos. Hoy estamos aquí de plácemes. No solamente contamos con el jurista y politólogo Alfredo Estrada, sino me acompañan dos personajes inmensos en la cultura baja californiana. Primeramente, mi amigo, mi maestro de ¿cómo se llamaba? Escritura y redacción. Y luego lectura y redacción. Literatura y luego de la vida. Él fue el que me hizo sentirme avergonzado un día. En el salón estábamos en primer año y dijo: a ver, Amador, ¿cuántos libros has leído en tu vida? Híjole, pues, me sobraron dedos. Y a partir de ese día, por vergüenza y por estímulo de Mario, empecé a leer. Bueno, Mario es maestro, es cronista de la ciudad, ha sido subdirector de la preparatoria de Lázaro Cárdenas. También. Bueno, ahí voy, no te me adelantes. Voy por director también de la preparatoria. Tiene muchos años de docente, dice que 60, pero pues quiere decir que... ¿Cuántos años tienes? 63 de docente. Ininterrumpidos. Maestro de muchas generaciones de tijuanenses, ahí está, exdirector de la prepa, es promotor de la cultura. Él no quiere que le digan historiador, pero sí de la memoria histórica de la ciudad. Y bueno, pues también tenemos a su alumno más aventajado. Ya ahora es mi maestro. Sí. Ya. No, bueno, pero yo lo conocí. Estaba muy delgadito cuando era el consentido en ese tiempo el subdirector y responsable de las actividades culturales de la prepa Lázaro Cárdenas, era Pedrito Ochoa, un jovencito de 16 años, muy delgadito, pero muy joven. Muy joven. Todos estábamos delgaditos. Pero cómo te promovía y te protegía don Mario Ortiz Villacorta, ¿no? Bueno, pues conocen a Pedro. Pedro es un escritor, ¿no? Un gran escritor, escribe muy bonito, tiene varios libros, ¿no? Ha sido pues un gestor cultural importante de la ciudad. Durante muchos años fue director del Centro Cultural Tijuana y eso lo llevó a que Jaime Bonilla lo nombrara secretario de Cultura, pero también fue agregado cultural aquí en San Diego. En San Isidro, pues ahí se la pasaba, pero estaba en San Mario, no hay consulado en San Isidro, perdóname. Y ahí fue donde conocí yo a un amigo de Pedro, que desde entonces es mi amigo Gabriel Guerra Castellanos, no? Este importante que brilla politólogo internacional, más bien. Así es, internacionalista. Entonces, desde entonces conocí yo a Gabriel Guerra, que estaba ahí. De dos personalidades. Sí, cómo no, de Guerra, que fue... De Ricardo Guerra y Rosario Castellanos, director de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Y Rosario Castellanos. Pero lo conocimos en México yendo al cine, Amador, a Gabriel, ¿te acuerdas? Sí. Oye, por cierto, el otro día vi que le asesinaron los israelitas vi una nota, ¿será cierta? No creo. Bueno, un accidente, ¿no? Pues, y dicen un accidente, pero lo mataron los israelitas. Vi la nota. Ya ves que luego sale cada... Ha habido muchos rumores en torno a su muerte, sí, pero Gabriel está convencido que fue un accidente, ¿no? Sí, fue una descarga eléctrica. En Israel tienen ella era la embajadora de México en Israel, nombrada por el presidente Echeverría, quien era su amiga, la nombra en Israel y sale de la regadera y con el cuerpo envuelto en la toalla acciona la lámpara y ahí ya hay una descarga. Pues mira, yo del Mossad no lo dudarías. No lo dudaría. No sé por qué la matarían, pero bueno. El caso es que tenemos aquí a estas dos figuras destacadas. Pues muchas gracias por la invitación. De la cultura. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué ahora no le vas a pegar a la gobernadora? Por una sencilla razón. Me habló un amigo mío que quiero mucho en Mexicali y me dijo, oye,
¿por qué no hablas de algo más positivo para la sociedad? Constructivo. Yo ya prendo un canal y le están pegando a la gobernadora, prendo otro y le están pegando. Y bueno, la gobernadora ya déjala, ella está más muerta que Juan Gabriel, ya no tiene caso. Y entonces tiene razón. Y entonces dije, vamos a ver cuestiones culturales. Y bueno, me acordé que yo tengo a dos grandes estrellas del firmamento Soy tu cultural, amigo nada más. que son mis amigos. Pedro es que el que vivió conmigo. ¿Te acuerdas cómo vivíamos los primeros 6 meses, Pedro, allá en la UNAM? Por supuesto. Bueno, rentábamos un departamento, afortunadamente muy cerca de Insurgentes, nos permitía salir un poco más tarde. Insurgentes porque es la avenida que lleva a Ciudad Universitaria, pero bueno, los muebles tardaron en llegar, la mudanza tardó en llegar, entonces organizamos con implementos muy modestos nuestra recámara. Así es. En otras palabras elegantes, como es poeta, dormimos en el suelo. En el suelo. 6 meses. Bueno, los petates son ortopédicos. No eran petates. Afortunadamente la pareja que se fue del departamento era una familia y se divorciaron y entonces dejaron el espacio. El espacio amueblado, alfombrado. ¿No? Entonces ahí... Y en buenas condiciones, pues. Sí. ¿No? Entonces... Nápoles. Era Nápoles, sí. Entonces comíamos riñoncitos, papas y huevo. Vino, así es. Cuando había... No, es que el riñón es bien barato, ¿verdad? Había una carnicería sobre San Antonio, que ahora se llama Eje no sé qué, ¿no? Ajá. Y ahí iba un amigo, Héctor Lucero, y decía, oiga, ahí, apárteme unos riñoncitos, ¿no? Y los hacía al Jerez muy ricos, ¿verdad? Ajá. ¿No? Así es. Bueno, pero no estamos aquí para todo hablar. era cultura en ese momento y por supuesto la cultura gastronómica estaba incluida. No vamos a hablar aquí hoy de eso, no se preocupen, vamos a hablar de la cultura. Y yo les dije que ¿por qué no hablamos de un hombre que muy poca gente conoce, ¿no? Que es Rubén Vizcaíno Valencia. ¿No? Un hombre que imaginó la identidad cultural de Baja California. Yo conocía al profesor Vizcaíno cuando era muy pobre. Yo creo que era muy pobre, porque había unos departamentos arriba de Macons, que ya no sé si todavía existan, ¿no? Del Nuevo Japón. Ya no existe ni esos, ni el Japón, ni Macón. ¿Tú lo conociste en esa época, Mario? Sí, como no lo conocí, es más, lo conocí un poco antes, porque sus hijos, Roxana Vizcaíno y Rogelio Vizcaíno. Rogelio, que le decían el gallinazo, estudiaba en la UABC de arriba. En ese tiempo, amigas y amigos, no había aquí escuela superior, solamente estaba la preparatoria de la UABC que estaba allá en la Juárez. Él era maestro ahí. El profesor Vizcaíno era maestro. Sí, pero su hijo... Y sus hijos estudiaron ahí la prepa, ahí. obviamente. Y se tuvieron que ir a México a seguir estudiando. Ella estudió psicología y él ciencias políticas y administración pública en la UNAM. Pero a ver, háblanos los dos del profesor Vizcaíno, ¿por qué es importante en Baja California, sobre todo en estos momentos? A ver, Mario, si quieres empezar tú con los orígenes del profesor. Bueno, el profesor Vizcaíno, rápidamente podemos decir, él nació en Comala, Colima, pero muy joven se fue a Veracruz, donde vivió con sus padres, se fueron a Veracruz, ahí hizo la escuela primaria. Y después se fue a la Ciudad de México, donde entró a una secundaria de la UNAM que se llamaba Extensión Universitaria, donde también estudió mi padre más o menos por la misma época. Y ahí mismo hizo la preparatoria, de la cual fue presidente, y ganándole en la oposición a uno que después fue un filósofo muy importante, a ver si nos recordamos ahorita su nombre. Posteriormente entró a la universidad, a la escuela, a la Facultad de Filosofía y al mismo tiempo a la Facultad de Derecho. No terminó ambas, seguramente porque en algún momento se casó y tuvo que enfrentar pues el matrimonio. Pero antes tuvo diversos empleos, incluso alguna vez me dijo
que había sido cargador en la Merced en unos momentos. Como estudiante de la UNAM entró al taller, o mejor dicho, al equipo de lucha grecorromana y fue preseleccionado. Fue preseleccionado olímpico. Sí, no me digas. Tenía el cuerpo de luchador. Nunca lo hubiera imaginado. Sí. Bueno, era un hombre golpeando gente, cerca del 1.90, 1.85. Sí, pero tú lo veías siempre por la calle Niños Héroes con sus libros, bajo el brazo, un poco jorobado, digo que de ahí. Bueno, porque tenía ya más años. Él nació el 11 de septiembre de 1919. Ajá. Mi padre nació en octubre de 1919. Vivieron más o menos en la misma época y estudiaron en los mismos lugares. Mi padre tampoco terminó la prepa. Pero en fin, Vizcaíno entonces empezó a vender calendarios de esos que tenían imágenes muy ingenuas. Que imprimían el nombre del negocio que los mandaba a hacer y que los regalaban a fin de año. Era muy común en aquella época. Pero no en la Ciudad de México, sino era gente viajero. Entonces conoció muchos lugares del país, lo que le proporcionaron una serie de experiencias y anécdotas que después platicaba. No sé si exagerando o no, pero Vizcaíno era, ¿cómo diría? Cuando hablaba, se levantaba del asiento donde estaba hablando, estiraba los brazos y entonces llenaba de emoción la narración. La palabra lo dominaba. Totalmente. Nos platicó de cuando fue picado por un alacrán en Durango, en el estado de Veracruz, tuvo que cantar el himno nacional en una cantina porque estaba criticando al gobierno y creyeron que era español y le dijeron: usted, gachupín, váyase a su tierra, que no tiene nada por qué hacer aquí. Y entonces le dijo: soy más mexicano que usted. Mentira. Dice: si quiere, le canto el himno nacional, y les cantó el himno nacional. Y seguramente completo. Con todas las tropas, ¿no? Oye, sí, no, tenía muchas cosas de ese tipo. Si ustedes van por la vía rápida, ahí hay un cobach que se llama... Que lleva su nombre, claro. Lleva su nombre, Rubén Vizcaíno Valencia. Pero si van también al Centro Cultural, ahí está en una banca... Escultura, sí. Una escultura de él, donde se pueden sentar con él y platicar y sacarse fotos. Tiene un libro en una mano y con la otra está explicando. Les digo porque casi no, la gente no, seguramente no saben de quién... Tiene una estatua de bronce en ese lugar. Estamos hablando. Y tiene en un aniversario, Pedro inauguró en el CEAR Tijuana el Salón de Lectura Rubén Vizcaíno. Así es, una sala de lecturas. Sí, con su pero nombre. ¿por qué es importante ahorita o siempre fue? Porque ninguna sociedad, Amador, tú lo sabes muy bien, puede sobrevivir sin estarse viendo al espejo, sin reconocerse en la cultura. Y Vizcaíno es el que encendió esa llama. Rubén es el que nos hizo ver eso, la necesidad de estimular la creación artística, en fomentar a los pintores, a los músicos. Dice, en Jalisco nadie duda cuáles son los ojos tapatíos. En Sinaloa y en la Ciudad de México las raíces están expuestas, dice. En Mexicali, dice, Mexicali es una extensión de Sonora. Comen la misma carne asada, están ligados a la tierra. Ensenada es una extensión de Baja California Sur. La misma comida, están ligados al mar y eso es lo que hace la identidad. Y en Tijuana dice, ¿cuál es nuestra identidad? Entonces, por eso insistía mucho en crear las instituciones culturales para que se resolviera o se construyera la identidad de Baja California. Entonces, para eso, fomentar a los músicos, fomentar a los poetas, fomentar a los escritores. Uno de sus grandes logros, ahorita llegaremos a esa parte, es la creación de la Escuela de Humanidades de la UABC. Él insistió en eso, en que hubiera una carrera de historia, una carrera de filosofía, estudiar pues lo más profundo del ser californiano, ¿no? Pero ya quitaron la carrera de filosofía en la UABC, ¿no? Sí, ¿verdad, ¿Qué quedó en Humanidades? Ya no existe, ¿no? No, sí, cómo no. Ah, no, entonces... Sí, lo que pasa es que él quería que fuera una escuela de filosofía. Sí, es que sin filosofía no hay... En los años 60, no hay... Yo lo acompañé muchas veces, incluso cuando vino Miguel Bueno, que era entonces el director de la Facultad de Filosofía, él fue a hablar con él. Pero no le hacían caso al profesor. Incluso cuando se creó la Escuela de Humanidades con 4 especialidades, licenciado en filosofía, licenciado en historia, licenciado en literatura y licenciado en letras inglesas. Aquí en Tijuana. Sí. Algunos intelectuales, directores, y no voy a decir su nombre, dijeron, pero qué absurdo. Lo que debe hacerse, ¿para qué perder el tiempo en ese tipo de cosas?
Claro, ¿saben cuál es el problema? No se va a enojar conmigo, pero casi la mayoría de los rectores se fueron de Mexicali hasta ese momento, y ellos pensaban más pragmáticamente. Así es. ¿No? Así Contabilidad, derecho, medicina, completamente de acuerdo. Y estas cosas del alma no las atendía, no. Incluso, a ver, con Rubén se crean los talleres de extensión universitaria, se crea la camerata, el taller de fotografía con Manuel Bojor, que es el programa de teatro universitario. Tenía esa visión, pues, ¿no? Antes había sido, lo recordábamos hace unos minutos con el profesor Villacorta, fue el primer director de Acción Cívica y Cultural de Tijuana. Del municipio, a propuesta del síndico, que era Conrado Acevedo. ¿Tú también fuiste, no? Sí, pero ya hasta con Federico Valdés, bastantes años después. Pero Rubén fue el primer director de Acción Cívica. Pedro fue el penúltimo. Y yo fui el último. Y ya se acabó. Se acabó porque el Consejo lo desapareció. Hay que decirlo de alguna manera. Las nuevas administraciones azules, albiazules, se olvidaron de eso. De la cultura. De la cultura y también de lo cívico. Sí. No les importaba. Entonces, Acción Cívica pasó a ser un escritorio de la Secretaría General o de Relaciones Públicas, y Cultura pasó a ser un escritorio de Desarrollo Social. Así duró hasta el trienio de Osuna Millán sería. De Osuna Millán. Cuando se crea el Instituto Municipal de Arte y Cultura, pero ya separado del civismo, ¿no? Sí, gracias a una propuesta de Leobardo Saravia. Así es. Mencionaron hace rato a un personaje que yo lo considero muy importante, la gente tampoco lo conoce, Conrado Acevedo Campos. Así es. ¿No? Un hombre muy importante en la cultura de Tijuana. Conrado Acevedo a mí me planteó un día una tesis y yo la hice mía. Dice, mira, el problema de Tijuana es que la gente viene de distintos lugares del país, pero casi siempre con el deseo de regresarse. Totalmente de Entonces, como traen el deseo... Y duran 20 años pensando en regresarse. Esa es la verdad. Y aquí se mueren. Pero aquí se mueren. Pero entonces, y nacen sus hijos aquí. No les importa mucho la ciudad, que sean corruptos los políticos, que no funcionen las calles, porque siempre están pensando, es que me voy a regresar a Comalá, me voy a regresar a Guadalajara tan bonito, me voy a regresar a Nayarit, ay, Nayarit hermoso, me voy a regresar a Zacatecas con esas calles coloniales. Entonces no les importa realmente la ciudad. Bueno, esa era la tesis de Conrado. Entonces Conrado decía, hay que promover la cultura, ¿no? Para que se cree una cultura regional tijuanense. Así es. Donde la gente sí tenga... Y esos puntos de arraigo, ¿no? Que te sientas atado a la ciudad. Sentido de pertenencia. Correcto. Él es el promotor de la Casa de la Juventud, Conrado, por ejemplo. Y promotor de la creación de la Dirección de Acción Cívica y Cultural. No, y más que eso. Ya vamos a una pausa. Él es el que crea porque lo nombraron... Bueno, vamos a una... Y regresamos para no dejar cortada la idea. Vamos a una pausa. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bueno, seguimos aquí platicando con el profesor Ortiz Villacorta, Mario Escobedo y Alfredo Estrada. Mario Villacorta, Pedro Ochoa y Alfredo Estrada. Mario Escobedo no vino. Perdón, me equivoqué. Bueno, está en el programa anterior. Está en el programa anterior, mi compadre Mario. Un saludo donde se encuentre. Perdón, Mario Ortiz Villacorta. Les comentaba yo de la importancia de Conrado Acevedo. Ya murió Conrado Acevedo, pero él primero fue una gente que tuvo un puesto muy importante con Echeverría. Así es. Que tenía que ver con Baja California, que se llamaba Indeco. ¿No? Fue secretario general de Indeco. De Indeco, que era una institución que ayudaba con dinero a obras, etcétera. Pero luego se vino a Tijuana, Conrado, con esa tesis que les dije, y lo nombraron director general de Produza, que en ese tiempo existía. Era la promotora, sí. Promotora de esa. Y él es el que crea ese parque que está en Otay. Le mete todo ese terreno federal. Sí, y desarrollaron un programa que se llamaba
todo por la nueva Tijuana, TNT. Ajá. Me acuerdo que y nos llevó, nos conocimos. Donde está ahora el cruce ahí puso una parte que le llamaba una plaza nacional, que después fue cambiada, modificada. Pero Conrado definió muchas cosas importantes de la ciudad. Es muy importante que usted lo sepa porque muchos tienen poco que llegaron a Baja California, Tijuana, y creen que todo lo hicieron los panistas. No, aquí hubo un trabajo de muchos años, no había una política cultural. Ahorita estaba platicando Pedro Ochoa que pues, no había una política cultural hasta que no llega Milton Castellanos. Ya en los 70. Ya en los 70, pero platícame para que... Bueno, que la llegada del profesor Vizcaíno y su personalidad, independientemente de su fuerza personal para hacer las cosas, su formación, hay dos contextos que atender. El contexto nacional, él se siente un heredero de las políticas de Vasconcelos, ¿no? Llevar la cultura a todos los rincones. Y el contexto estatal, que se encuentra que no había una política cultural estatal. Ya lo dijo el profesor Villacorta, la universidad estaba surgiendo. Braulio Maldonado, el primer gobernador, emite el decreto, pero no le da presupuesto para hacerla, ¿no? Y la primera dirección de asuntos culturales es con Milton Castellanos y es el primer sistema cultural del Estado y es la creación de las casas de la cultura y del teatro del Estado, ya lo decías tú, Amador. Entonces, en esos dos momentos se mueve el profesor, esos dos contextos. Y el profesor explicaba muy bien, llega aquí, le pone al primer suplemento cultural que él dirige y el único, al histórico, le pone el nombre de identidad. Esa era su preocupación, forjar la identidad de Baja California. Nada de Baja, ¿no, Mario? Claro, es una barbaridad llamarle al Estado la Baja. Ellos son la alta. Y ahí son responsables de esa deformación las propias autoridades estatales que a lo largo de los años, a partir de no sé cuándo, de que tomaron el gobierno albiazul, en llamarle la Baja, que es un término servilista en favor de que los norteamericanos, que todos lo reducen, le llamen así. Y aparte está Yo no quiero hablar de ninguna... Yo no quiero ser bajeño. Yo tampoco. Pero yo no quiero hablar mal de ninguna gobernadora, pero van a Nueva York y pagan miles de dólares porque pongan ahí en la calle Quinta, ¿no? En la gran pantalla, visite la Baja, por favor. Y el licenciado... Una gobernadora que tuvimos. ¿Sí? ¿Cuántas gobernadoras? No, pues una. Y bueno, dijimos que no íbamos a hablar de Marina del Pilar. Bueno, y vienen figuras de México y norteamericanos y se reúnen y dicen, nos sentimos muy contentos de estar aquí en Calibaja, cuando los tratados señalan que somos las Californias. Bueno, y el ejemplo de Baja California Sur, Mario, tú lo conoces muy bien. Hay un decreto, Amador, que está prohibido llamarle Baja Sur a los comercios o a las campañas publicitarias o pena de una multa. De 19,000 pesos por utilizar mal el nombre de Baja California Sur. Nada de la Baja Sur, nada de la Baja Norte. Y una cosa muy importante también, que los equipos deportivos van en representación de Baja California, incluso hasta los Juegos internacionales, con una frase que dice, somos Baja. Y recuerdo muy tristemente ver al exgobernador, entonces gobernador Guadalupe Osuna Millán, gritando con los muchachos, somos Baja, somos Baja. No leyeron la ley, y la ley dice que está prohibido. En primer lugar, la Constitución dice textualmente que el nombre de nuestro estado es Estado de Baja California. Segundo lugar, la ley para la preservación del patrimonio cultural señala que no se debe quitarle, añadirle o cambiar el nombre de Baja California y que constituye un delito. Porque estamos llegando a extremos, Amador, Mario, sí. Alfredo, que hay un historiador en California que ahora dice que el nombre de California vino de norte a sur. Así es. Cuando es todo lo contrario. Bueno, nosotros nos llamamos, la península no era la antigua California. Así es. Sí. Mira, California se llamó desde el principio y 80 años después, cuando tardíamente se preocupa
el virreinato por cubrir ese enorme espacio hacia el norte y envía a una figura extraordinaria que se llamó Fray Junípero Serra y al capitán Gaspar, el capitán que fue el primer gobernador de las Californias, Gaspar de Portolá, llegan a lo que va a ser la Alta California. Entonces, a partir de ese momento existe la Alta California, que entonces se llamó la Nueva California, y toda la península la Antigua California. No va a ser sino hasta no va a ser sino hasta que se establece la República, que se divide en dos porciones la península y queda como una tercera California, la Alta California. Ajá, claro. En nosotros, Pedro, no sé si te acuerdas, en México creamos un grupo, los estudiamos ¿Tú estabas también, Alfredo, o no? Me tocó participar en uno por Entonces, teníamos un amigo que se llamaba Jorge Valenzuela Santiago, que desgraciadamente ya murió, y era un profundo... Era un apasionado. Apasionado de California. Gracias a él conocí el libro Un Otro México de Fernando Jordán. O sea, y entonces inventamos un grupo donde nos reuníamos los estudiantes de Baja California, en la Ciudad de México, y le llamamos californios. Éramos los californios. Así es correcto el término, los californios para los nativos de Baja California. Y entonces había alguien ahí que habló de un poema que decía Guay Calafia. Sí, hay un poema en que nosotros pronunciamos, es decir, cuando, no sé si ustedes estuvieron presentes en la inauguración de la Normal del Desierto el 26 de noviembre. No éramos consentidos de Barraza. Con el presidente. No fuimos requeridos. No, si eran ustedes los más influyentes del Consejo Estudiantil. Pero no nos invitaron a esa gira. Bueno, es que invitamos puros artistas. Sí. Pues sí. Y se declamó ahí en el monumento donde está la división de la península. Que es una águila estilizada, se declamó el poema Calafia de Fernando Jordán. Que es con el poema que gana el concurso de los Juegos Florales de La Paz. Sí, aunque tiene una inexactitud. Es un poema. Que le pone el nombre. No es una tuerca. En donde invita a Cortés a que se quede el indio de la California, y Cortés le contesta que no puede quedarse porque él dice: mi arcabuz y mi espada hanse quedado al sur con la Malitzin y con Guatimoc, aquí, allá soy el conquistador, aquí el conquistado. Lego solamente el nombre y él acepta que es el nombre, pero resulta que los estudios de otros historiadores como Carlos Lascano Sagún establece que el nombre de California se lo dan los soldados de Cortés al Golfo de California el 14 de noviembre de 1535. Que no va Cortés con ellos y que de ahí lo extienden hacia toda la isla porque creían que la península era una isla, y de ahí se va extendiendo. El nombre es tan hermoso que además es el nombre que nace de las cercas de Esplandián. De la novela. Es una de las tesis. Es una de las tesis de la novela de Antigua. Sí, de ahí. Pero también habla decían el Californax, el horno caliente, ¿no? Sí, pero esa fue la versión de los jesuitas, que a la luz de la lectura de la novela, pues Californax dices tú, pero que sea exacto, la primera vez que aparece es en la novela. En la novela. Así es. California. Y la idea de esta amazona llamada California surge ahí. No, está en la novela. La reina Calafia. O sea, la novela Las aventuras de Esplandián es una novela medieval que en cada capítulo el personaje se enfrenta a una serie de obstáculos. Sí. Y un obstáculo es atravesar California. Y es una isla a la diestra de las Indias. Dice, por eso yo creo que sí fue Cortés el que le puso el nombre, que era el único que había ido a la universidad. Bien. No, pero también es importante que él les habló a sus soldados de ello. Vamos a la pausa y regresamos con la palabra para California. Ortiz Villacorta. A fondo, más
Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Ya está acabando el tiempo, pero tenemos todavía un rato para platicar. Profesor, cuéntanos esto de la primera llegada del catalán, la llegada de Junípero Serna. ¿Cómo se llamaba en principio Tijuana, nombrada por este? Bueno, es que hay personas que no saben, por ejemplo, ¿quién fue el primer europeo que pisó esta tierra? El fray Juan Crespí Fiol, catalán, aunque en la historia lo señalan como español porque los españoles no quieren aceptar que era catalán, pero era catalán de Mallorca. Ajá. Bien, era un padre franciscano que venía en la avanzada enviado por fray Junípero Serra. Llega el 13 de mayo de 1769 a lo que hoy es Tijuana, desciende por el monte de San Antonio y a la contemplación del valle, dice, le pone el nombre de Espíritu Santo, en latín Spiritus Santus, y luego desciende Tijuana. por el cañón, por el cañón de los contrabandistas, que no es otro que... ¿A poco ya había contrabandistas? Después le pusieron ese nombre, porque por ahí pasaban hacia Estados Unidos, y es el cañón de Los Laureles. Y bordea toda la bahía para llegar finalmente a donde los esperaban 2 barcos enviados antes con semillas, comida y animales. Y 6 semanas ¿La bahía después, de Ensenada o la de San Diego? No, en la bahía de San Diego. De San Diego. Y 6 semanas después llegan los jefes, Gaspar de Portolá, que iba a ser el gobernador de las Californias, y fray Junípero Serra, que era el presidente de los franciscanos. Fray Junípero llega a Tijuana el 1 de julio de 1769, y al otro día llega a donde están esperando los barcos. El 16 de julio de 1769 funda la misión de San Diego de Alcalá, que sería nuestra primera fecha fundacional, porque durante muchos años lo que hoy es Tijuana, Rosarito y Tecate pertenecen a la misión de San Diego de Alcalá. Hasta 1848, en que los tratados de Guadalupe Hidalgo ponen a lo que hoy es Tijuana, Tecate y Rosarito del lado mexicano, y la línea internacional que había sido trazada en 1772 por los representantes de los dominicos y de los franciscanos que establecían la frontera en la misión del río de la Misión al sur de Rosarito, son movidos para proteger la península que tenga acceso al continente. Si no, hubiera quedado separada como isla. Sí, claro, como una. Esas son importantes señalarlo. Pero estabas platicando, ¿quieres comentar algo, Pedro? No, pues que todos estos temas, todas estas preocupaciones son producto de que el profesor Vizcaíno y muchas gentes con él, como el doctor Piñera y tal, nos hicieron pensar en todo esto, claro, en nuestros orígenes, pues, ¿no? Porque el programa originalmente, Amador, nos decías la importancia del profesor Vizcaíno para actualmente, y este proyecto que él tenía de hacer la Vizcaíno fue un inspirador, del pues. noroeste. Nos inspiró muchísimas cosas. Sí. Algunas de ellos él sembró la semilla y muchos otros después, no nomás nosotros, generaciones y generaciones. Hoy se le recuerda a Vizcaíno por personas que no lo conocieron y que se han reunido, por ejemplo, hace 2 años para que en se una... sigue entregando un reconocimiento en su nombre. Sí. Y esta idea de Vizcaíno del Bellas Artes del Norte. Pues él quería que existieran las instituciones fundamentales que le dieran un sentido de pertenencia y un espíritu de identidad a la población. Yo debo decir que es muy difícil, porque es cierto. De hecho, cada 10 años Tijuana crece al doble. Sí. Imagínense si dentro de 10 años van a ser 5 millones de habitantes. Parece absurdo, pero así ha sucedido a lo largo de los años. Ahora, yo quiero también señalar algo, aunque sea muy brevemente, sí, que en favor. Tijuana hay una cepa de mexicanos constituida por sonorenses, sinaloenses y jaliscienses, colimenses y sudcalifornianos, que le dan una especie de identidad conservadora que aún existe. Sobre esa cepa está todo lo demás. Personas que tienen 10 años, que tienen
menos de 10 años viviendo aquí o que tienen menos de 10 años de haber nacido. Eso es una carga muy fuerte. Sí, claro. Porque si ustedes van a nadie ciudades... le recuerda lo que éramos Porque todavía antes. no saben qué es esto. ¿A dónde llegaron, no? ¿Sí? Si ustedes visitan otras ciudades, he visitado por razones obvias varias ciudades del país donde la gente adora su ciudad, sus ciudades limpias, ordenadas. No solamente el baches como gobierno esta, cuida el orden de la ciudad, sino los propios ciudadanos todos los días se levantan temprano, barren la fachada de sus casas. Sí, claro, es obligatorio. Aquí no, aquí... Es terrible, pasas por las calles centrales, están llenas de basura. Quiero comentarles algo que es muy importante por lo que están diciendo ustedes de cómo necesitamos estas instituciones que fortalezcan nuestro espíritu, nuestra cultura y que nos den una proyección hacia el futuro. Realmente, un sentido de pertenencia. Creo que el Secut ha hecho mucho. Ahorita no sé porque parece como inexistente, pero en el tiempo de ustedes sí, el Secut se acercó mucho a la ciudadanía. Realmente no quiero criticar el Secut, sino me quiero referir a mi amigo Marcelino Hidalgo, que acaba de fallecer. Así es. En 1973, en uno de esos viajes que nos tocó como líderes estudiantiles, fuimos a Palacio de Chapultepec y llegamos al museo. Al castillo, el Museo del Castillo. Al castillo donde está el Museo Nacional de Historia. Así es. Y cuando salimos, dijo Marcelino una frase que no se me olvida. Dijo, no, pues así sí es fácil ser mexicano, ¿no? Es decir, claro. todo lo que es viste. Con ese bagaje, con ¿no? ese bagaje. ¿Y nosotros qué bagaje tenemos? Sí lo hay, todo lo que acaba de explicar el profesor Villacorta. Pero la gente no puede ir a verlo, no puede. Tenemos que impulsar tenemos esto. un museo de historia que no es un museo de historia todavía, que hay que rehacerlo. Se hizo, pero se hizo mal y luego lo quitaron para poner una exhibición de Tutankamón y luego quitaron eso y lo llenaron de fotos. Todas las capitales del país, todas las grandes ciudades tienen su museo de historia, Mario. Hace falta tener un museo de historia. Hay que impulsarlo. Hay que impulsar eso. Tratar, Bueno, yo quiero contar algo no tan serio como lo que expresa el profesor Villacorta, una anécdota del profesor Vizcaíno, porque pues, no todo era así. Con esa formalidad. En la Feria del Libro de Minería se le acerca el profesor Vizcaíno a Juan Rulfo, lleva el profesor Vizcaíno un ejemplar de Pedro Páramo. Y pues el profesor Vizcaíno también era muy teatral, ¿no? Como dice Mario, lo domina la palabra, quiere expresarlo todo. Además era familiar de Rulfo, con todo el cuerpo. Era de Comalá. Juan Rulfo Vizcaíno. Y a la referencia que hace Rulfo en Pedro Páramo es una comala de Jalisco, pero que no existe. Entonces, la única geográfica es la de donde nace Vizcaíno. Entonces le dice: maestro Rulfo, yo lo he leído y lo admiro muchísimo. Fírmeme este libro, por favor, maestro, que para mí es la gran novela mexicana del siglo XX. ¿Para quién? Le dice Rulfo. Rubén Vizcaíno, maestro, Rubén Vizcaíno. No, hombre, todos sabemos que Rubén Vizcaíno murió hace muchos años. Para Rulfo todos estaban muertos, o si no en proceso de... Bueno, pero hay que reconocer que luchó. Cuando se inauguró la réplica de la Torre de Aguacaliente en Fundadores, el único que estaba protestando en la acera de enfrente era Vizcaíno con una pancarta. Y ahora todo el mundo lo ve como la gran cosa. Cuando llegó el presidente Zedillo, estaba Vizcaíno con una pancarta a sus 70 y tantos años: queremos que el Secut se convierta en el Bellas Artes del Noroeste. O sea, no dejó de luchar. Nunca. Eso es lo que hay que reconocerle al maestro, ¿no? Puedes no estar de acuerdo en todo lo que Vizcaíno, pero tienes que estar de acuerdo en la nobleza, en la autenticidad de lo que él decía. ¿Cómo hizo las cosas? Me gustaría, si me dejan leer 3 renglones de lo que dijo el día que le entregaron la medalla del Congreso. Los hombres y las mujeres de mi generación
consideramos digno de realizarse y de emprender en el campo de las artes, es decir, que se refiere al mundo del emocional, al de la intensidad de la vida, al rostro de cada pueblo, sin el cual no hay época ni historia que merezca ser reconocida. Totalmente de acuerdo. Mucha profundidad. Esa es la californidad que él busca. Yo nunca fui, ni tuve relación con Vizcaíno porque yo estaba estudiando en México y solo con su hijo, pero lo vi en una ocasión defender el desierto. Lo vi en la televisión, creo, que dijo, amo el desierto. Ya ves cómo Sí, cómo se emociona. Amo el desierto, amo las rocas, amo todo, ¿no? Tiene un poemario que se llama el poemario de la aridez, ¿no? Sí, tiene un poemario sobre el desierto. Y de ahí tomé esta frase que puse en una ponencia que presenté en el Congreso Nacional de Cronistas. Sé que un día darán fruto las quejas que sembré en el desierto. Por Dios que lo sé. Poemario de Rubén Vizcaíno, 2017. 13 años después de su muerte se editó ese poemario en el desierto, porque le dedicó mucho a eso. Al desierto le encantaba. Le imponía mucho, sí. ¿Ah? Sí. Pues, No, ¿qué decía? Nosotros en Tijuana tenemos que celebrar las pinturas rupestres, como en el centro del país se celebra el encuentro de un águila con una serpiente. Le daba ese nivel histórico. Claro. Por eso cuando Blancarte coloca el mural de Orígenes en el Secut, decía, este es el origen de la identidad, ¿no? Que ese mural de Blancarte interpreta el surgimiento del hombre en estas tierras, ¿no? Pues era muy visionario para eso. Pues qué bueno que lo recordamos, pero no solamente lo recordamos como una persona, como un profesor, sino la necesidad de que tengamos instituciones culturales que nos ayuden a fortalecer nuestro espíritu nacionalista. A decir verdad, las instituciones gubernamentales, con todo el respeto del mundo, hemos trabajado en ellas, todavía le deben mucho a la población de Baja California, le deben bastante. No debe el gobierno perder tiempo en presentar cosas eminentemente populares, muy atractivas. Por ejemplo, traer a un artista a cantar cumbias en el Día de la Independencia de México, pues es absurdo, ¿no? Teniendo tantas cosas mexicanas importantes que realizar. Hacer un arbolito de Navidad, el monumento a la identidad mexicana, que es el que está enfrente del Secut, también es un acto de frivolidad. Es que no lo entienden. Es una escultura de Ángel Agurría. No lo entienden, porque lo que pasa es que también de alguna manera el gobierno tiene la culpa, porque ese monumento estuvo mucho tiempo sin pintarse. Sí. Entonces la gente le llamaba la X. La M, ¿no? La M o la X. Sí, exactamente. Pero como dice Pedro, pues es un monumento de Ángela Agurría, que es un artista y que además ganó obra, por decreto. Su obra está catalogada Patrimonio Nacional. Yo quiero profundizar un poquito en esta idea del Bellas Artes del noroeste. ¿Sería a partir del Secut transformarlo o sería algo distinto? Es que la cultura, maestro Amador, te voy a poner, como el derecho son muchas ramificaciones. Es un árbol muy frondoso. El Secut está en la rama que le corresponde, que es la difusión de la cultura. Su estructura administrativa, jurídica, sus espacios son para producir grandes espectáculos, obras de teatro, conciertos. Y Bellas Artes es eso, porque son los museos más la educación artística. Y es ahí donde Baja California está coja. Es decir, nos hace falta profesionalizar a nuestros artistas. ¿Qué es Bellas Artes? La Orquesta Sinfónica Nacional, el Conservatorio Nacional de Música, la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Ópera, la Compañía Nacional de Danza. ¿Dónde están esos profesores que permanentemente estén formando de manera profesional a las nuevas generaciones? Sí se hace, los centros estatales de las artes estaban orientados hacia allá,
pero se quedan en un nivel como iniciático, de atraerte a las artes, pero luego hay un hueco, ya no hay una formación que complemente ese deseo de dedicarse a las artes, ¿no? No se podría hacerlo en la universidad. De hecho, la universidad tiene una escuela de arte. Pero resulta que tampoco tiene dinero. Sí. Bueno, es lo mismo que la UNAM. Pues la UNAM tiene la Filarmónica de la UNAM, tiene un montón de museos, tiene el ballet de la UNAM, la danza de la UNAM, pero la UNAM tiene dinero, ¿no? Aquí a los gobiernos se les hace un desperdicio. Bueno, si usted sabe, Amador, mejor que yo, que el Ayuntamiento de Tijuana es el ayuntamiento con el mayor presupuesto del país, 13,000 millones de pesos, y el presupuesto dedicado a la cultura desde hace 25 años es el mismo, 20 millones de pesos o menos, no, 20 millones. Contra 13,000 millones de pesos. Por darle un ejemplo, Amado, que tú conoces mucho de administración pública, Alfredo también, 13,000 millones de pesos, o 14 o 15, pero por ahí pues, es el presupuesto de todo el sistema cultural del país. Bellas Artes, Antropología, IMCINE, todo el sistema cultural federal del país es el mismo presupuesto de la ciudad de Tijuana. Sí, es que no, pues bueno, basta con ver a los y ver, a los pero titulares, pero para si saber que no les te interesa acercas la vas, cultura. dices, bueno, ¿en dónde se están gastando 13,000 millones? Es más que Monterrey, es más que Guadalajara, es más que Aguascalientes, como dice Mario, es más que San Pedro Garza. Además, les dejaron a este ayuntamiento se lo dejaron sin deuda. Además, sin deuda y todo el dinero, una hoja en blanco, y todo el dinero de que entró por la nacionalización de los vehículos. Esa es una la nota, ¿no? 13,000 millones de pesos. No, pero ese dinero era para quitar los baches, ¿no? Pues, bueno, pero son muy persistentes los. ¿Ya los quitamos? ¿Ya no hay baches? No, por supuesto que tenemos baches, pero los peores baches son los mentales. Pues. Parte de nuestra identidad. No podemos seguir así. Usted que nos ve allí en su casa, que nos oye por la radio, tenemos que hacer un esfuerzo cultural, tenemos que exigir. Ahorita hay 8 o 9 o 10 o 12 que andan queriendo ser gobernadores. Nadie ha expresado una sola idea de nada. Y lo dices sí, muy de bien, cultura Amado. ya ni hablamos, ¿no? No, cultura menos, idea de nada. Ni siquiera una idea, vaya, no estás diciendo un proyecto ni un programa, una idea del tema cultural. Pero quieren ganar a base de una encuesta. Ese es un error de Morena. Necesitamos aquí evaluar las necesidades y nombrar a la gente adecuada para resolver y otros problemas que... Las encuestas, pues sí se han hecho encuestas, ¿no? Pues cada quien tiene su encuestadora. El otro día vi 7 de un candidato que decía que iba arriba y luego otro de otra candidata. No, pues las encuestas, esas son balines. Totalmente. Balines, ¿no? Hay que traer las grandes empresas. Claro. Las grandes empresas como Rodrigo de las Heras, como ni siquiera Mitofsky, porque Mitofsky le mete... Las cucharea. Las cucharea, ¿no? Como diría el clásico. Sí. Entonces, algo que quieras decir, porque ya tenemos 2 minutos. Pues a lo mejor podría utilizarse la tómbola, ¿no? Pues yo sí quiero agregar, falta un minuto, en septiembre Es broma, varias Ya es un instituciones, y así nos fue. el Seminario de Cultura, el Secut, se ponen de acuerdo para recordar a Vizcaíno. Hay una serie de actividades, desconozco el programa, pero sé que empiezan el 11 de septiembre y hay conferencias en torno a la obra de Vizcaíno, hay reflexiones en torno a su vida, están algunos libros a su disposición para que se acerque la gente a la memoria, Gracias, Pedro, a la obra de Vizcaíno. Gracias, Mario, gracias, Alfredo. Yo creo que vamos a hacer otro programa porque yo creo que nos quedamos con muchas cosas, pero lo que yo quería es que hubiera conciencia. Sí, hay que recordar al hombre, por supuesto. Claro. Eso es muy importante, pero sobre todo hay que tener presente lo que él dijo, sus exigencias. Vamos a seguir exigiendo, así como él fue con una pancartita frente al presidente Cedillo, no. Contra otros, nosotros tenemos y que arriesgándose a que lo golpearan. no estamos de acuerdo como están las cosas
en el Estado. Queremos mejorar para bien. Gracias, amigas y amigos. La siguiente semana trataremos un tema que traía Alfredo Estrada sobre la nacionalidad. Ya ven que Trump no le hizo caso a la Corte y ya sacó su decreto. Pero no tenemos ya tiempo, así que les agradecemos mucho su presencia. Nos vemos la semana que entra a fondo con Alfredo Estrada y Amador Rodríguez Lozano. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano.